Bueno, yo soy Hugo Ramos, soy santafesino, soy historiador. Tuve la posibilidad además de hacer un par de posgrados vinculados con las relaciones internacionales en Rosario, así que también tengo formación en relaciones internacionales. Y trabajo e investigo fundamentalmente temáticas vinculadas con la historia política reciente, desde lo que nosotros llamamos distintas escalas, ¿sí? Desde la provincia de Santa Fe, pero también pensando en la política nacional de Argentina, y también en la política latinoamericana. Bueno, yo trabajo un poco con un eje que es cómo se organizan los partidos políticos, quiénes forman parte de los partidos políticos, qué ideas se discuten al interior de las organizaciones. Porque en última instancia lo que a mí me interesa es cómo se hace política en Argentina, ¿sí? Y cuáles son las diferencias en las formas de hacer política de quienes integran distintos partidos políticos, ¿sí? Porque existe una cierta tendencia a pensar que el Partido Justicialista es excepcional en la política argentina y bueno, mi investigación trata de matizar un poco eso. Por eso mi objeto de interés principal está en el PJ, pero también en relación con otras organizaciones partidarias, ¿sí? Actualmente, de hecho, estoy trabajando sobre lo que llamamos derechas radicales, ¿sí? La Libertad Avanza, por caso. Bueno, yo actualmente sigo como dos líneas de investigación que están vinculadas, pero que uno las puede diferenciar. Una de esas líneas tiene que ver con lo que te comentaba recién, las derechas radicales, ¿sí? Que es un trabajo que estamos llevando adelante de forma colectiva con otros colegas de otras provincias argentinas, de Buenos Aires, de Río Negro, donde nuestro interés ahí está en analizar, comprender, cómo se desarrolló la Libertad Avanza en las provincias de nuestro país, ¿sí? Porque tenemos una mirada más en general nacional y a veces no prestamos suficiente atención a lo que pasa en los distintos distritos que componen la Argentina. Entonces, bueno, nuestro trabajo en este tiempo está orientado a ver cómo se formó, cómo se articuló, cuáles son las bases sociales que dieron origen a la Libertad Avanza en cada una de las provincias. Yo me ubico más en el caso de Santa Fe y en el caso de Entre Ríos, aunque también estuve mirando Mendoza, un poco Córdoba para ver la región centro en su totalidad, y algo del norte por casos Salta y Tucumán. Y después lo que es mi línea de investigación un poco más, que cuenta con un poco más de antecedentes, hace bastante tiempo que estoy trabajando eso, que es el peronismo santafesino. Y concretamente en la etapa del kirchnerismo, ¿sí? Porque ahí lo que me interesa ver también nuevamente tiene que ver con esto que te decía hoy, que es las prácticas políticas de los actores políticos de nuestro país. Y desde una mirada provincial, que tiene sus particularidades, porque nosotros tendemos a pensar a los partidos políticos como partidos nacionales cuando, sobre todo en este último tiempo, los partidos están funcionando más como confederaciones de partidos provinciales. Entonces, en cada una de las provincias, las lógicas, las dinámicas son distintas, los actores que participan son distintos, la manera de pensar las políticas públicas son diferentes, las ideas que se discuten y que se defienden tienen sus matices. Entonces, mi investigación va un poco buscando entender qué es lo que pasa en Santa Fe durante la época del kirchnerismo y concretamente entre los años 2003-2015, aunque me extiendo hasta la actualidad. Bueno, yo creo que es importante entender cómo se hace política en Argentina, porque también me parece que a veces tendemos a pensar la política local con el espejo de otras democracias y nos cuesta entender la lógica de nuestro propio sistema y proceso democrático. Entonces, pensando la democracia como un sistema político y como un régimen político particular, el rol de los partidos políticos es fundamental, ¿sí? Y me parece que entender cómo se hace política hoy y el lugar que ocupan los partidos también nos ayuda a pensar los problemas que enfrenta nuestra democracia, ¿sí? Que, bueno, después seguramente lo vamos a conversar, pero que en este último tiempo son bastante visibles, ¿no? Lo que tiene que ver con la disputa política, la negación del adversario, ¿no? Un nivel de conflictividad muy alta en estos últimos tiempos. Entonces me parece que tratar de entender las lógicas y las dinámicas políticas nos ayuda a entender cómo funciona nuestra democracia. Ese es mi principal interés. Bueno, como te comentaba, mi investigación se centra sobre todo en problemáticas políticas, ¿sí? Que es un poco pensar esto que
comentaba recién, que tiene que ver con la democracia argentina, ¿sí? Y la dificultad que ha tenido la democracia argentina para dar respuestas a las demandas sociales, ¿sí? Entonces, mi investigación es un grano de arena, un aporte puntual para tratar de entender esa dificultad de nuestra democracia para traducir en respuestas concretas las demandas sociales. Hay un segundo nivel que tiene que ver también con el funcionamiento de la escena público-política. Esta dificultad que hemos tenido siempre los argentinos, o por lo menos en estos últimos años, de consensuar políticas de largo plazo que trasciendan los mandatos gubernamentales, ¿sí? Y que hace que sea realmente difícil pensar en un desarrollo a largo plazo, ¿sí? No hace falta que lo recupere, pero en los últimos 3 gobiernos las políticas han tenido orientaciones completamente disímiles y eso hace difícil pensar en la posibilidad de construir un país estable y previsible, en el que nos sintamos cómodos, en el que podamos proyectar nuestra vida. Bueno, algunas de las respuestas a por qué pasa eso están en la dimensión política, ¿sí? En la manera en que se hace política. Y bueno, mi investigación apunta a esa dimensión. No es la única, por supuesto, porque hay otras áreas para tratar de explicar los fracasos de nuestra democracia o las limitaciones en los desarrollos económicos de nuestro país, pero a mí me interesa en particular lo que tiene que ver con los actores y con la dimensión política. Bueno, yo creo que hay algo que es fundamental, que tiene que ver con analizar y comprender, ¿sí?, lo que nos está pasando como sociedad. Y ese es uno de los principales impactos. Hay otros que tienen que ver con cómo uno proyecta lo que investiga en la esfera pública, que es, por ejemplo, el análisis que uno puede realizar a partir de los estudios, del diálogo con los actores, de la búsqueda y la indagación en torno a fuentes, en relación con esto, ¿no?, con los problemas puntuales que se enfrentan en determinadas coyunturas y cómo los actores responden a esos problemas. Entonces, hay varias preguntas que en este momento recorren el escenario político argentino, varias afirmaciones que recorren ese escenario, como por ejemplo que la política no resuelve nada. Bueno, frente a eso, mi investigación me parece nos permite preguntarnos por qué la política no logra responder a las demandas sociales. ¿Quiénes son los actores políticos que en definitiva toman decisiones que nos llevan a esta suerte de callejones sin salida? ¿Cuál es el lugar que nos queda a nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso con el funcionamiento de nuestra democracia y con la resolución de los problemas que nos afectan? Es desde ese lugar, quizás un poco más teórico, que yo veo algunos de los aportes de mi trabajo, y después hay otros aportes que tienen más que ver con el trabajo que uno hace con otras instituciones, ¿no?, que si querés después lo profundizamos. Por ejemplo, con el trabajo que uno puede hacer con los archivos, el trabajo que uno puede hacer con organizaciones sociales, el trabajo que uno puede hacer con otras instituciones del medio de enseñanza o de investigación. Te doy el ejemplo del caso de los archivos, que es un problema que hacía tiempo que yo venía viendo y que en este último tiempo hemos podido empezar a buscarle una vía de resolución, ¿no? En general nosotros tendemos a darle muy poca importancia a los archivos, ¿sí? Hay una política, una no política sobre los archivos, ¿sí? En particular en lo que es la provincia de Santa Fe. Creo que hay muy pocos archivos que funcionan bien, ¿sí?, que preservan realmente lo que es el patrimonio cultural de nuestra sociedad, de nuestro país. Y frente a eso hay una serie de documentación, de fondos documentales, decimos, que están en manos de particulares, ¿sí?, y que son de muy difícil acceso, y que nos ayudan a veces a entender el porqué de ciertas cuestiones socialmente relevantes. Bueno, en este último tiempo, que yo te decía, era algo que veía desde hace tiempo, desde el propio instituto hay una serie de acciones destinadas a preservar ese patrimonio cultural, o al menos de iniciar acciones que ayuden a preservar ese patrimonio cultural y a pensar otras políticas públicas destinadas a preservar esa documentación, esos fondos documentales, y facilitar el acceso público para todos los interesados, ¿sí? Bueno, eso sale de este tipo de investigaciones, ¿no? Cuando uno se encuentra con que, bueno, por ejemplo, documentación sobre partidos políticos, en los partidos no está.
¿Dónde está la documentación sobre los partidos? Bueno, alguna parte de esa documentación está en instituciones públicas, otra parte minoritaria uno lo puede encontrar en la sede de los partidos, una tercera parte en general, que es donde está la mayor cantidad de documentación, en manos de particulares. Pero ¿cómo hacemos para preservar eso? ¿Cómo hacemos para acceder a eso? Porque en realidad es fundamental, ¿no? Porque a veces cuando uno dice, bueno, la historia de las ideas del radicalismo, ¿dónde la estudiamos si no tenemos la documentación? ¿Dónde la estudiamos si ya no están los actores que fundaron el radicalismo? Bueno, ahí está la importancia de preservar ese tipo de fondos documentales que hoy están dispersos en distintos espacios. En primer lugar, sobre una reflexión o una invitación a pensar sobre nuestra democracia, sobre las limitaciones de nuestra democracia, los problemas que enfrenta nuestra democracia, pero fundamentalmente sobre la necesidad de defender nuestra democracia. Porque si hay algo que uno puede ver cuando estudia la dinámica política actual, es que nosotros estamos en un proceso de deterioro de nuestro sistema democrático. O por lo menos, no, sí, deterioro es la palabra más adecuada, y de quiebre de algunos de los consensos básicos que dieron origen a nuestra democracia en el 83. Entonces, creo que la primera reflexión que uno puede sacar de mi trabajo de investigación, que yo hablo siempre a nivel personal, pero en realidad siempre investigar en ciencias sociales es un trabajo grupal, ¿sí? Es un trabajo colectivo. Yo formo parte de un grupo de investigadores que después profundizamos sobre eso. Así, por eso, aunque yo hable a nivel individual, estoy pensando siempre en algo más colectivo. Entonces, la necesidad de fortalecer nuestra democracia, ¿sí? En primer lugar, frente a un deterioro que es progresivo, pero que es constante, y que uno lo puede ver en estos últimos 8 o 12 años, ¿sí? Quizás un poco más, 20 años, ¿sí? En segundo lugar, y también estrechamente relacionado con lo que yo trabajo, y es pensar que parte de los problemas que tiene nuestro país tienen que ver con cómo se hace política, ¿sí? Con la manera en que la política procesa las necesidades y las demandas sociales. Entonces, investigar sobre política es una invitación también a pensar cómo podemos hacer política de otra manera, ¿sí? Y no es que hay que irse tan lejos. Cruzando el Río de la Plata, la manera en que se trabaja, se discute, se debate, se consensúan políticas públicas en Uruguay, que es un país muy parecido a la Argentina, sin embargo en su dinámica política es completamente distinta a la dinámica política fuertemente polarizadora que tiene la Argentina y que impide llegar a acuerdos de más largo plazo. Entonces, fortalecer nuestra democracia, buscar maneras diferentes de hacer política que nos permitan encontrar soluciones de largo plazo y que se sostengan en el tiempo. Y una tercera cuestión tiene que ver con el compromiso personal, porque tendemos a establecer un distanciamiento, ¿no?, entre la política y nuestra vida cotidiana, cuando en realidad, bueno, nosotros participamos en ese mínimo acto que es el voto, tenemos nuestra participación, pero hay otras formas de participación, de involucrarnos en movimientos sociales, en partidos, en el debate público, y que nos llevan a también hacernos responsables, que el deterioro de nuestra democracia y esta dinámica polarizadora que tensiona nuestra cotidianidad y que tensiona nuestro régimen político también es responsabilidad nuestra. La manera en que nosotros debatimos con quienes piensan distinto a nosotros, la manera en que participamos de las elecciones, a quién elegimos, porque en realidad quienes toman decisiones no son personas que cayeron del cielo, sino que son personas que elegimos nosotros. Entonces, si no están dando respuesta a las demandas sociales, bueno, la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que sí las den? Entonces, fortalecimiento, compromiso y búsqueda de respuestas a más largo plazo que la política tiene hoy, creo que serían 3 aspectos a destacar. Bueno, yo creo que también ahí uno puede encontrar como distintos niveles de impacto. Hay un nivel más general que es la participación en el debate público y político, ¿no? Cuando uno investiga sobre política, cada vez, por ejemplo, que hay elecciones, a uno lo llaman desde medios de comunicación, desde radios, desde canales de televisión, a dar su opinión informada sobre cuál es el eje principal de conflicto o de debate en esa coyuntura electoral, qué es lo que uno puede decir sobre los actores que participan de esa contienda, cuáles son los resultados esperados. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con que cuando uno estudia política, participa en el debate público-político desde
su formación y su conocimiento. Hay otro nivel de impacto que tiene que ver con el campo de la enseñanza, ¿sí? Yo investigo en áreas vinculadas con las ciencias sociales y doy clases en áreas vinculadas con las ciencias sociales en distintos niveles del sistema educativo. Entonces, ahí hay una retroalimentación constante. Así como la docencia me ayuda a repensar algunos problemas de investigación, también la investigación me ayuda a mejorar mis prácticas de enseñanza. Y después hay otro nivel que uno podría pensar en relación con el trabajo con instituciones, ¿sí? Nosotros desde el instituto trabajamos con instituciones del mundo académico, pero también con otras instituciones que están desligadas del circuito universitario, con ISEC, con organizaciones sociales, con instituciones públicas. Hoy mencionaba el tema de los archivos. Nosotros acá hemos trabajado con el Archivo Provincial de la Memoria, con el Archivo Provincial de la Provincia de Entre Ríos, con el Archivo del Tribunal Electoral. Yo aparte he trabajado con archivos de otras localidades, como por ejemplo el archivo del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional, la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, ahí hay un impacto que tiene que ver con ese tipo de trabajos que uno acuerda y que puede hacer con otras instituciones del medio social más amplio. Con las organizaciones sociales en particular, porque hay determinadas demandas que se realizan desde las organizaciones sociales hacia el mundo académico y que uno a veces está en condiciones de poder darle algún tipo de respuesta o contribuir a que la organización social encuentre respuesta a esos problemas. Se mencionaba el tema de los archivos, que es lo que tengo más presente porque de hecho el instituto en este momento tiene un proyecto institucional vinculado con los archivos. Entonces hay una serie de acciones orientadas a la preservación de nuestro patrimonio cultural, histórico-cultural. Y ahí estoy pensando concretamente en la digitalización de fondos documentales para el acceso público, ¿sí? Entonces ese es una línea concreta. Hay otra línea concreta que uno puede pensar que es el diseño de materiales de enseñanza, ¿sí? De hecho yo estoy coordinando un tomo de una enciclopedia sobre la historia de Santa Fe, que está a cargo de una organización sindical, que es ATE, acá en la ciudad de Santa Fe, que ya ha publicado 3 de los tomos. Yo estoy a cargo del último tomo, precisamente el que tiene que ver con la historia política reciente, que va del 83 hasta el 2015, y que va acompañado de una guía didáctica, ¿sí? Para la enseñanza en las escuelas medias, pero también en el nivel universitario. Entonces ahí tenemos otra línea de trabajo que actualmente se está llevando a cabo. Después hay una tercera línea que uno puede vincular con el trabajo de recolección de información, es decir, la elaboración de encuestas, ¿sí? O la elaboración de entrevistas a actores o informantes clave en relación con distintas líneas de trabajo, ¿sí? Eso es más del campo de la sociología política. Yo no hago encuestas, hago más entrevistas, pero integrantes de mi grupo de investigación han hecho encuestas en varias oportunidades y de hecho han trabajado con instituciones, con consultoras, ofreciendo ese tipo de servicio. ¿Qué tipo de herramientas usamos nosotros? Bueno, para la investigación nosotros hay una serie de herramientas mínimas que tienen que ver con cómo se recolecta la información. Ahí hay un paquete tecnológico que tiene que ver con las grabadoras, con las máquinas de fotos, con el escáner. Después con el procesamiento de esa información está la posibilidad de armar bases de datos de acceso restringido o de acceso público. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve en esto de trabajar sobre el kirchnerismo en Santa Fe del 2003 al 2015. Estuve trabajando con los diarios de alcance provincial desde ese periodo, desde el 2003 al 2015. Entonces tuve que hacer una revisión día por día, revisé más de 5.000 notas de todo el periodo, o sea, de 12 años, y armé una base de datos. Yo recopilaba cada nota que salía vinculada con el justicialismo y después hacía un análisis en profundidad de cada nota, ¿sí? Entonces eso, una base de datos que la armé con parte de lo que es el paquete Office con Excel y parte con un programa de análisis de datos cualitativo que es el Atlas T, que es un programa que usamos bastante, y que te permite, pasar del mero procesamiento a el análisis de esa información. Entonces ahí vos tenés todo un paquete tecnológico que hoy cuesta mucho, sobre todo lo que tiene que ver con el Atlas T, porque la licencia es muy cara, entonces no tenemos los recursos para pagarlo, y volvimos más a un trabajo de tipo artesanal, ¿sí? Hacer
fichaje, hacer planillas. Ese es un poco lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas. Y después está, bueno, el análisis es un análisis siempre que tiene una doble cara, ¿no? El trabajo que uno hace de gabinete, cuando está trabajando solo, y después el trabajo más de tipo grupal con el resto de los investigadores que participan de ese proceso, con colegas que trabajan temáticas similares. Yo hoy comentaba que estamos trabajando sobre las derechas radicales en las provincias con otros colegas de Buenos Aires, de Río Negro. Bueno, nosotros teníamos porque hace poco estábamos escribiendo un artículo sobre el tema. Entonces teníamos una dinámica de reuniones vía Meet o vía Zoom, una vez cada 15 días, para discutir nuestros avances, para ver qué es lo que habíamos encontrado, para ver qué información obteníamos con las entrevistas, para ahí testear algunos datos y comparar los distintos casos provinciales, para en ese caso avanzar hacia la publicación de un artículo, pero que en realidad hacia la cuestión, no hacia a la reflexión y a la construcción de conocimiento en el campo de las ciencias sociales, que siempre es colectivo, y siempre en el diálogo con el otro, más allá que ese trabajo inicialmente sea un trabajo individual cuando uno analiza la fuente. Bueno, para mí la verdad es un orgullo participar del IUCSO. Yo me sumé desde el momento de su fundación. Antes de la existencia del IUCSO, la verdad, era difícil construir conocimiento en el área de las ciencias sociales porque uno tenía que hacer gran parte del trabajo de investigación desde su casa, ¿sí? Entonces, contar con un espacio que tiene la infraestructura, que tiene las posibilidades tecnológicas para investigar, es algo fundamental para construir conocimiento. No solo en ciencias sociales, sino en todas las áreas del conocimiento. Y lo que tiene de particular el IUCSO, porque bueno, nosotros también teníamos y tenemos la facultad como un espacio para producir conocimiento, pero la facultad tenía algunas dificultades en términos de espacio, ¿no? de lugares desde el cual uno podía reunirse con otros investigadores, dialogar, pensar proyectos conjuntos, presentarse a convocatorias, hacer ese camino que implica un proceso de investigación. Desde que está el IUCSO eso se facilitó muchísimo. Pero aparte hay algo que me parece que es fundamental y es que nosotros acá nos reunimos investigadores de distintas disciplinas, ¿sí? Que producimos conocimiento que yo lo podría dividir en dos grandes ramas, ¿sí? Una parte de quienes trabajamos en el IUCSO producimos conocimiento sobre nuestra región y eso es clave, ¿sí? Porque nos ayuda a pensar las problemáticas de Santa Fe y su área regional próxima a partir de conocimiento producido desde acá y por investigadores locales, ¿sí? No es que estamos pensando cómo resolver los problemas con investigaciones producidas desde Buenos Aires, sino que atendemos a los problemas con respuestas que hacen investigadores que se formaron acá y que conocen en profundidad las problemáticas de nuestra región. Pero por otro lado también tenemos que en este instituto hay investigaciones que producen conocimiento que no están directamente vinculadas con las problemáticas locales, pero sí permiten que Santa Fe y que el instituto en particular se proyecte a un nivel nacional o internacional como centro productor de conocimientos. Y eso es clave, porque eso es lo que a vos te permite establecer redes, establecer vínculos con investigadores de otras provincias, pero también de otros países, acceder a fondos para investigar, formar nuevos recursos para pensar ese camino de la investigación científica, que es un camino de largo plazo, ¿sí? Bueno, todo eso es posible porque existe este instituto, si no eso sería realmente muy difícil y yo diría imposible, como es la etapa previa, ¿no? a la existencia del IUCSO. A veces como sociedad nos enfrentamos a problemas graves, ¿sí? Por ejemplo, los niveles de pobreza, la dificultad para que empresas que dan trabajo a santafesinos y a argentinos se sostengan a lo largo del tiempo y no cierren luego de una generación, a problemas vinculados con la infraestructura. Todos los santafesinos estamos sufriendo en este momento el estado de las calles, a la ausencia de políticas públicas que atiendan algunas de las demandas sociales más urgentes. Bueno, parte de las respuestas a esos problemas se encuentra buscando conocimiento en el campo de las ciencias sociales. Porque las ciencias sociales no solo buscan analizar, comprender por qué pasan ciertas cosas, sino también buscar o tirar líneas para resolver esas cosas que nos pasan. Entonces, sin ciencias sociales no hay respuesta a los problemas sociales que nos afectan.
y eso me parece que es un mensaje central. No solo porque nos permite conocer por qué pasan ciertas cosas, sino porque a partir de ese conocer podemos pensar en políticas públicas o en acciones sociales que permitan atender a esas problemáticas. Entonces, desde ese lugar, las ciencias sociales están en el mismo nivel que cualquier otra ciencia, ¿no? Porque en definitiva se trata de conocer para resolver, de conocer para atender, de conocer para hacer de nuestra vida algo mejor, algo más disfrutable para todos, no solamente para unos pocos. Y en relación con eso, quizás el mensaje final es que yo no me imagino un futuro mejor para todos y para todas sin ciencia y sin pensamiento crítico. Y las dos cosas, tanto la ciencia como el pensamiento crítico, tienen un fuerte peso en el área de las ciencias sociales. Entonces yo creo que ahí está la clave de por qué hay que seguir financiando la investigación en estas disciplinas.